Buenas noches. En esta oportunidad voy a exponerles y voy a hablarles un poco sobre nuestro proyecto que tomamos en base a un expediente técnico de la ciudad de Cusco como parte del curso de Environmental Impact Assessment. Damos inicio. Bueno, me identifico. Mi nombre es Gamarra Oropesa José Luis. Soy de la Facultad de Ingeniería Ambiental. El siguiente audiovisual sobre nuestro expediente que vamos a realizar tiene por nombre el informe técnico sustentatorio de la variante de los ductos GNI y LGN en el KP 8 más 900 del estudio de impacto ambiental del proyecto de sistemas de transporte de gas natural y transporte de líquidos de gas camisea de la ciudad de Cusco a Lima. En el contenido que veremos a continuación, que les voy a mostrar, vamos a ver una frase que va a ser motivación. Luego voy a hablarles sobre una descripción del proyecto, luego su envergadura del proyecto local y provincial, así también como departamental y regional. Luego también tomaremos las acciones más impactantes a cada fase del proyecto y asimismo sus componentes ambientales, como también puede ser el aire, que es afectado, el agua, el suelo, la flora silvestre, la fauna, su población, que vincula acá tres puntos que son salud, empleo y recursos locales. Asimismo, vamos a hablar sobre su clasificación y decisión de elaborar el día o el EIA. Bueno, luego les referiré unas conclusiones y por último unas referencias bibliográficas. Comenzamos. La frase motivacional que yo elegí fue: produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no lo escucha. Esto fue dicho por Víctor Hugo. Hace referencia sobre todo a que la naturaleza grita por ayuda, para protegerla, y lamentablemente la humanidad muchas veces no escuchamos y solo nos dedicamos a contaminar. Esa es la frase motivacional. Gracias. Pasamos a la siguiente, que sería nuestra descripción del proyecto. Acá quiero hablarles un poco sobre la zona y la imagen que ven. Este proyecto que se realizó fue en una zona de alta cobertura vegetal y con mucha variedad de fauna silvestre. El distrito se llama Megantoni, que está en el distrito, es un distrito que está situado en plena selva de la ciudad de Cusco. Bueno, tocando otro tema muy importante que es la ubicación y la localización del lugar, tenemos que, según el expediente técnico leído, el proyecto se sitúa en el distrito de Megantoni, como les comenté. Es uno de los 15 distritos que conforman la convención en el departamento de Cusco, Perú. Eh, este proyecto tuvo una inversión aproximada de 24.737.000 dólares americanos. Con lo cual esto se llevó a realizarlo en 8 meses. Continuando, vemos ahora mismo las acciones impactantes de la zona. Primero nos vamos a basar en las obras civiles que se van a realizar ahí, también instalaciones mecánicas, obras de estabilización y con control también de erosión. Seguidamente nos enfocaremos en un punto operacional, que son las operaciones de la variante de los ductos GN y LGN. Precomisionado y puesta de marca, y finalmente mantenimiento de la variante de los ductos GN y LGN. Por último, en una de las acciones importantes será el desarmado de las instalaciones para un proceso constructivo, así mismo como reformación y revegetación. Ahí como vemos para las imágenes que son tratamientos para evitar la erosión, por ejemplo, ahí de los lugares. Bueno, ahora continuando, nos vamos a enfocar en el tema que es el aire, sus posibles situaciones que podrían afectar el aire durante o post el proyecto de Megantoni. El componente ambiental que puede ser afectado, según mi punto de vista, son por los gases principalmente de combustión, también su revestimiento en tuberías, en algunos casos también soldadura, en menor medida, y también el material particulado. Asimismo puede realizar mantenimientos para posibles etapas de reconformación y revegetación. Eh, Ahí vemos algunas zonas de Megantoni. Luego, prosiguiendo, nos enfocaremos ahora en el punto del agua, sus posibles situaciones que podrían afectar el agua durante o post el proyecto de Megantoni. En el proyecto también, según lo analizado por mi persona, vemos que puede alterar la composición y la diversidad hidrobiológica en la zona,
También eso quiere decir también que puede afectar su pH, el agua, interfiriendo con la vida de las especies marinas que viven ahí, de las especies del río que viven ahí, disculpen. También puede variar su dirección temporalmente de la quebrada, afectando también zonas de plantaciones y otros de la comunidad. Eso también puede alterar la calidad del agua superficial, como sus componentes físico-químicos, como la tensión superficial, como su acción capilar. Esto que se basa es en que el agua se puede desplazar por plantas y raíces, ¿no? Continuando, ahora vamos a ver sus posibles situaciones que podrían afectar en el suelo durante o post proyecto de Megantoni, del proyecto de Megantoni. Esto puede afectar de manera que exista erosión en el suelo en las zonas donde se realiza el proyecto. También puede afectar el suelo, cambiando sus propiedades químicas, volviéndolo infértil en muchos casos. Ahí les muestro unas imágenes referenciales para que puedan ver. Bueno, ahora sobre todo vamos a un punto muy importante por el cual vive la población de Megantoni, que es el impacto silvestre. Vámonos al punto del impacto al hábitat de ecosistemas y bosques tropicales de Megantoni, que va a depender de la diversidad biológica que existe en la zona. Aproximadamente, según el expediente y según estudios, son 1.400 especies y se puede llevar hasta 3.000 especies más o menos de plantas que podría albergar el lugar. Evaluar o predecir los impactos también puede producir que las especies también que se mide por su rareza o si se encuentra en peligro de extinción, como también su importancia para la comunidad de Megatoni, como puede ser plantas medicinales y todo que la comunidad utiliza. También las orquídeas y los helechos son plantas excepcionalmente diversas en el Santuario Nacional de Megantoni, pero también a nivel de todo el distrito. Estas plantas que son eh, muy plantadas, muy cosechadas por los comuneros de ahí de la zona, representa que están en peligro. Y así también varias especies también que están por descubrirse de flora. Continuando con la fauna silvestre. La fauna silvestre es muy sensible y esto viene siendo afectado durante la explotación de hidrocarburos en la zona de Megantoni, durante el proyecto, ¿no? En cada emplazamiento donde se construye un pozo que tal vez produce una serie de ruidos, también puede ser por las perforaciones o también explosiones por parte de los trabajadores y también labores de construcción y preparación de campamento. Esto puede generar, todas estas cosas que les he dicho, puede generar una perturbación en el hábitat de la fauna silvestre de la zona. Según el expediente, se registraron 11 especies de aves, de los cuales, bueno, ya 15 órdenes y 30 familias aproximadamente. También mamíferos, que se registraron 37 especies. Asimismo, se detectaron también anfibios, 12 especies y 6 familias, y 2 órdenes, disculpen, reptiles también. Se detectaron aproximadamente unas 9 especies. Ahí ven algunos de los animales más destacados de la zona, los antojos, el papagayo y otros. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablarles un poco sobre la población. Según el expediente, su población en temas de empleo se va a contratar o se contrató a 200 trabajadores en la etapa de construcción. Luego, también una aproximada de 1.500 personas serán en total en las actividades de constructivas iniciales. En el tema de salud, vemos que la comunidad en la zona de Tupac Amaru no se cuenta con ningún centro de salud. Pero felizmente vemos que en el puesto de salud de Chocoriari el 100% de personas cuentan con su SIS, felizmente. En unos temas de ocupacionales, temas de ocupación de trabajo, en Megantoni vemos que sus principales actividades económicas de los pobladores son la crianza de animales, su agricultura y sobre todo algo muy importante que es la tala. Continuando, vemos que el paisaje natural, las zonas turísticas, sobre todo acá en las imágenes vemos desde un plano superior, las zonas turísticas y su valor paisajístico pueden ser vulneradas por las obras, ¿no? Y también al ser la vegetación un sistema integral asociado a otros como el suelo, el microclima, también el paisaje, la acción atrópica y también asimismo sobre el componente de la fauna puede alterar gravemente. Asimismo, vamos a ver cómo es su economía en esta zona, cómo puede afectar la economía, ya sea para bien o para mal, en este proyecto y en este pueblo. La agricultura
rescatamos que es uno de los principales afectados, ya que los pobladores siembran principalmente megantoni, es uno de los principales métodos de su economía, de ganar dinero. Algunos materiales los cuales ellos cultivan son, uno de los alimentos son el chuncho o el cacao, que son el sustento diario de los pobladores. También la tala de árboles, que cuenta con un área de reserva maderable que se llama Pococari. Esto se sacó mediante el expediente y aquí solamente se facilita a los pobladores para su consumo único, ya sea para su construcción o para su combustible. Estos también se verían afectados. La ganadería es la principal actividad económica. La crianza de ganado, también de vacuno, que realiza mucho la población, se vería afectada de una u otra manera, ya que el consumo de agua contaminada sería uno de los problemas, o los suelos áridos o infértiles. Acá les voy a mostrar un cuadro sobre los recursos culturales e históricos. Como el componente ambiental, los componentes ambientales pueden ser afectados por las actividades del proyecto. Vemos acá tres componentes muy importantes, que son el físico, bióticos y socioeconómicos. En el físico vemos que hay estos cuatro o cinco elementos, disculpen. La atmósfera, el agua, el suelo, el paisaje, la estabilidad y geotécnica. Y vemos que acá el indicador ambiental de qué es lo que puede afectar o cómo puede afectar, vemos que son el material particulado, el ruido, gases, enfermedades respiratorias, también por medio del agua, que pueden ser las características físico-químicas del agua que puede afectar, como hablé hace un momento. Acá vemos que en el suelo también puede presentar erosión o presencia de depósito de sedimentos. Luego también vemos también la contaminación del suelo. En el tema paisajístico vemos cambios cromáticos o alteración geomorfológica, estabilidad y geotecnia. La estabilidad de las laderas, taludes, deslizamiento y erosión y sedimentación. Acá vamos al tema biótico, que justo les había comentado que es muy importante. Puede ser la fauna, la eliminación de las especies, también el ahuyentamiento de especies, como les comenté en una diapositiva anterior. La destrucción de hábitats naturales también de las especies. En flora, pues conforma la remoción de cobertura vegetal y la disminución de las especies de flora. También en un tema socioeconómico vemos el tema del elemento antrópico, el nivel de empleo también, el aumento de ingreso familiar puede ser un factor positivo, puede haber conflictos sociales, un tema negativo, también el estado de la estructura pública y privada también vemos tal vez que puede variar, tal vez con temas positivos o negativos, como puede ser tal vez la corrupción en un tema negativo, pero ahí está la información. En un tema de nivel de afectación les presento la tabla 4, que nosotros sacamos del proyecto. Esta tabla 4 refiere a los anexos del proyecto del informe técnico, donde nosotros lo pedimos. Esto representa unas etapas que son el nivel de afectación, que puede ser por construcción, operación y abandono. Acá vemos todos también en un nivel un poco más a detalle, con números en específico, de la zona donde es este proyecto. Vemos que puede haber los impactos identificados, que se identificaron muy directos a la población, que puede ser la erosión del suelo, el aumento de los niveles de ruido, contaminación sonora. En otros casos también genera, en un tema social y que puede ser bastante significativo de manera positiva, puede generar empleo. En otros casos también el aumento de niveles de ruido, como les comenté, y la alteración de la calidad del agua superficial también se puede ver afectada. Como vemos aquí, hay entre cosas positivas y negativas del proyecto, pero ahí según su calificación vemos que no es tan significativo, y en el puntaje también ahí puede recalcar. Vemos ahí que algunos son muy poco significativos. La calificación que se elaboró en el expediente técnico fueron desde poco significativos en algunos casos hasta moderado, pero no se llevó a algo que fuese bastante significativo o grave. Bueno, en las conclusiones que representa este proyecto de estudio que nosotros realizamos en base al expediente técnico, podemos decir que las actividades que estén de la mano con generar impactos negativos serán vistos y solucionados con medidas de prevención, control y hasta la corrección del mismo por medio de la empresa que va a ejecutar la obra
y por medio también de ayuda de los pobladores y de la propia comunidad de ahí de la zona. Con el alcalde, con sus regidores, con todos, se prevé que se pueda solucionar todos estos impactos negativos que pueda haber en la zona. Muchas gracias.